solo falta poner 3, lo demás. Buenos días a todos y a todas. Mil perdones, pero la vida no me da para más. Buenos días a todos y a todas. Ya digo, gracias por acudir a la convocatoria de esta rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y el director general de Asistencias Sanitarias. El motivo de la convocatoria es dar una actualización de cómo se encuentra la situación del coronavirus. Les dijimos que estas 2 semanas eran 2 semanas críticas en el abordaje del brote de coronavirus en nuestro país en general y en nuestra comunidad autónoma en particular. Sepan que a nivel nacional en este momento superamos ya los 2.000 casos de forma amplia. El 76% de los casos nacionales están en las comunidades autónomas de Madrid, del País Vasco, de La Rioja y de Cataluña. Eso concentra el 76%. Ya hablamos ayer de las medidas que tenían que tomar esos territorios porque tenían transmisión comunitaria descontrolada. Situación de hoy de Extremadura. La situación de hoy de Extremadura no ha cambiado en cuanto a la transmisión comunitaria del virus. La transmisión comunitaria descontrolada no se ha evidenciado. Por lo tanto, como no se ha evidenciado, estamos en situación como estábamos ayer y, por lo tanto, tenemos que adoptar medidas de un estadio de contención reforzada, pero sin algunas medidas que ahora me referiré. El número de casos ha subido con respecto a los casos que teníamos ayer. Ya les dije que teníamos un caso, en concreto la señora fallecida en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres tenía una red de contacto muy amplio, era un caso de los que nos preocupaba, y el otro caso que teníamos en Plasencia, afortunadamente ayer por la mañana fuimos capaces de realizar el estudio de casos y anunciarles que no hemos tenido que suspender, como comunicamos ayer, ninguna consulta programada ni ninguna intervención quirúrgica programada de traumatología en el área de salud de Plasencia. A día de hoy tenemos un total de casos acumulados de 19 casos. 19 casos acumulados. Esto hace que tengamos 9 casos nuevos. 9 casos nuevos. De ellos, destacar que hemos sido capaces de dar 3 altas. Y esto es muy importante. Igual que crecemos en el número de casos, estamos creciendo en la resolución de los casos con infección por coronavirus. Por lo tanto, me gustaría destacar este asunto. 3 altas en la comunidad autónoma de Extremadura que comunicaremos, si no lo hemos hecho ya, al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Un fallecido, que es la señora fallecida que les comentaba ayer. Vamos a hacer un repaso de cuáles son los casos que tenemos en este momento dentro de esos acumulados, para que ustedes no se líen y yo tampoco. En el área de salud de Coria teníamos, digo teníamos porque es el paciente que ha sido uno de los pacientes que ha sido dado de alta, un varón de 56 años. En segundo lugar, en Cáceres teníamos un varón de 28 años que es al que hemos procedido a dar el alta. Tenemos a la señora de 59 años que fue la que falleció en el día de ayer. Nuevos en el área de salud de Cáceres y relacionados con el caso que les comentaba, hay una mujer de 61 años con pronóstico leve, con una trazabilidad positiva, que el caso índice está claro que está relacionado con el viaje de ocio que se produce en la localidad de Arroyo de la Luz.
Por lo tanto, como el pronóstico es leve, está en aislamiento domiciliario. Tenemos 4 mujeres y 2 varones entre 45 y 80 años relacionados con el brote anterior, también en aislamiento domiciliario y leves. Y un varón de 41 años proveniente de Madrid, que está en una clínica privada perteneciente al área de salud de Cáceres, en aislamiento hospitalario. Ahora les describiré cómo procedemos ante los casos que se producen en las clínicas privadas para que todo el mundo lo sepa. Y tenemos un varón de 55 años, sanitario, que ha asistido a un congreso y al asistir a un congreso, pues ha dado positivo a infección a coronavirus. Una vez que se vino del congreso, se autoaisló en casa, síntomas positivos, tiene pronóstico leve, está con síntomas leves y está en aislamiento domiciliario. Esto me lleva a recordar que cuando las autoridades sanitarias tomamos decisiones y tomamos medidas, son para que se cumplan. Son para que se cumplan. Porque lo que estamos haciendo cuando adoptamos medidas que tienen que ver con restricciones de congresos y actividades formativas para nuestros profesionales sanitarios, es por 2 motivos. Por proteger al sanitario, pero también por proteger a la población que atiende al sanitario. Le pongo un ejemplo para que lo entiendan. Cuando los sanitarios no se vacunan de gripe estacional, no solo se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a la población que atienden. Por lo tanto, perdónenme que insista en una medida que ya es antigua, que ya adoptamos hace cierto tiempo y que a pesar de eso hoy tenemos que lamentar la aparición de este caso. En Badajoz permanecen las 2 mujeres de 20 y 21 años en aislamiento domiciliario y ya llevan las horas precisas de desaparición de los síntomas, con lo cual preveemos que den negatividad en la prueba del coronavirus, no están incluidas en las altas de las que les hablaba y pueden ser altas en los próximos días o en los próximos días. Una mujer de 57 años en aislamiento domiciliario leve, que ya se lo comuniqué en el día de ayer. En el área de salud de Llerena Zafra permanecen el varón de 58 años en aislamiento domiciliario. También ha mejorado sustancialmente con respecto a los días previos y está pendiente de la primera prueba para negatividad, con lo cual sería candidato a alta en los próximos días también. Y el varón de 19 años, que ya es alta y que está considerado en los que le he dicho las 3 altas del principio. En el área de salud de Navalmoral de la Mata, solo quiero hacer referencia al paciente que está en aislamiento domiciliario en la Comunidad Autónoma de Madrid y que sigue en la Comunidad Autónoma de Madrid. No está en el área de salud de Navalmoral de la Mata, aunque evidentemente el positivo se lo hemos detectado nosotros. En Plasencia tenemos un varón de 86 años, que era el que le comenté en el día de ayer, en aislamiento hospitalario con un pronóstico también bueno. Estos son todos los casos. De ayer a hoy. De ayer a hoy seguimos, puesto que algunos de los que le he comentado del área de salud de Cáceres son trabajadoras de la residencia de Arroyo de la Luz, seguimos con una extrema vigilancia al centro residencial de Arroyo de la Luz. Extrema vigilancia al centro residencial de Arroyo de la Luz, cuyo centro de día permanece cerrado, y la residencia
permanece cerrada a la entrada y salida de visitas. Hemos previsto habitaciones de aislamiento por si alguno de los residentes presentase síntomas. Hemos previsto habitaciones de aislamiento por si alguno de los residentes de esa residencia presentase síntomas. Y de momento no hay que hacer nada más. Hay que tener una vigilancia extrema con la residencia, como estamos teniendo, y pocas cosas más con respecto a eso. Miren, lamento profundamente y le doy las condolencias a la familia de la mujer fallecida en el día de ayer y a todos los seres queridos y a todas las personas cercanas a la mujer fallecida ayer por motivos del coronavirus en el área de salud de Cáceres. Vamos a tener que tomar una medida con respecto al funeral de esta persona. Es una medida que adoptamos desde Policía Sanitaria Mortuoria, donde el funeral se realice en la más estricta intimidad. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos el antecedente de los casos del País Vasco y tenemos el antecedente de los casos de La Rioja, que todos derivan de un mismo brote que se produce en un funeral de una persona. Por lo tanto, que entienda la familia que con toda la sensibilidad del mundo, y se lo explicaremos por activa y por pasiva a la familia y a la Iglesia Católica, tenemos que adoptar la decisión de que el funeral se realice en la más estricta intimidad. No es porque el cadáver transmita el coronavirus, porque el cadáver no transmite el coronavirus. Ni hay que tomar una medida excepcional con el cadáver. La gestión de los restos cadavéricos se realizan de la misma forma que se realiza cualquier otra gestión de restos cadavéricos en cualquier hospital por cualquier otra causa. Se deposita en una bolsa estanca y en un féretro normal y corriente. Pero tenemos que evitar, ahora mismo donde tenemos un foco importante, tenemos que evitar las aglomeraciones de personas. Y nos consta que era una mujer muy activa socialmente, muy querida en el pueblo y, por lo tanto, lamentamos profundamente que tengamos que tomar esta medida. Estamos valorando en este momento si tenemos que tomar alguna medida adicional en el área de salud de Cáceres con el estudio de contactos en sanitarios que han tenido relación con la persona fallecida. De momento los estudios nos están dando negativos y, por lo tanto, no tenemos que adoptar suspensión de consultas ni de actividad programada en el complejo hospitalario universitario de Cáceres, pero estaremos pendientes por si en las próximas horas es necesario tomarlas. Les anuncio que he mantenido una conversación ahora mismo con el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias y, como recomendación, he adoptado la decisión de suspender la reunión con los alcaldes y alcaldesas de mañana por la tarde. Estamos recomendando que no se produzcan aglomeraciones y que no se produzcan más de un tercio de los aforos, y la expectación de esta reunión ha hecho que muchos alcaldes y alcaldesas acudiesen a la cita. Revisada la situación, no procede. La alternativa que se le va a dar a los alcaldes desde la FEMPEX es una circular que vamos a enviar a través de la FEMPEX desde Salud Pública, donde le vamos a proporcionar a los alcaldes y alcaldesas un teléfono directo para cualquier duda que tengan en relación con sus municipios, bien sean por eventos culturales que se vayan a celebrar, bien sean por cualquier otro motivo. Y luego acabo de mantener una reunión informal con los sindicatos representativos de la función pública.
A todos, la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, la consejera de Educación y Empleo y yo mismo le hemos explicado la situación. En esa reunión se han expresado dos cuestiones muy importantes que he aclarado. Primera cuestión importante que he aclarado: si se iban a suspender o no se iban a suspender las oposiciones, las que están convocadas en Extremadura. Reitero, no se van a suspender las oposiciones. Siempre diré de momento, porque la situación va cambiando a medida que va evolucionando el tiempo. No obstante, la decisión en firme, si se tuviesen que aplazar, la daríamos cuanto antes para no tener en la zozobra a los opositores. Y eso es lo que le hemos trasladado a las organizaciones sindicales. Y había 3 organizaciones sindicales que han estado reclamando en el día de ayer por la tarde y hoy que se suspendiese la educación de 0 a 18 años y la universitaria, que son el sindicato AMPE, el sindicato PIDE y CESIF, al que hoy me parece que se ha sumado USO. Al sindicato PIDE, al sindicato AMPE y al sindicato CESIF se le ha explicado por qué en este motivo no se toma la decisión de suspender la educación en Extremadura. No hay ningún motivo epidemiológico en el momento actual para suspenderla. Comunidades autónomas en nuestra misma situación no están suspendiendo la educación. Nuestros casos son casos de personas senior o de personas de edad. No son casos de niños, ni de chicos, ni de chicas, salvo las 2 del área de salud de Badajoz. Pero no hay un rebrote de personas que estén en edad escolar en este momento. Por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico y sabiendo que suspender la educación conculca un derecho que está recogido en la Constitución, no nos parece sensato en este momento, insisto, en este momento, suspender la educación. De la misma forma, les he pedido a las 3 organizaciones sindicales que, aclarada la situación en esa reunión que hemos mantenido, por favor, que extremen sus declaraciones ante la opinión pública. Porque de sus declaraciones y de las mías dependen que nuestros docentes, que nuestras docentes estén en una situación de tranquilidad, que es como deben estar en el momento actual. Porque no hay ningún motivo para tomar la medida. Claro que se ha barajado, y cuando se tenga que tomar, si es que se tiene que tomar, se tomará. Que a nadie le quede ninguna duda. Pero a día de hoy, lo único que está en duda es qué hacer con la educación de adultos, que nos tendremos que pronunciar en los próximos días. Pero, desde luego, en ningún caso, me refiero a educación de adultos no formal, no me estoy refiriendo a la universitaria, pero en ningún caso estamos en duda en este momento sobre el resto de las etapas educativas. Había una duda más con respecto al programa del ejercicio Te Cuida. Cuando hemos cerrado los hogares de mayores y los clubes de mayores, hay una buena parte de las actividades del ejercicio Te Cuida que automáticamente se han cancelado y el resto se cancelarán a lo largo del día de hoy. Se aplazarán. En 15 días revisables se revisarán si se pueden volver a poner en marcha o no se pueden volver a poner en marcha. Termino agradeciendo a los alcaldes y alcaldesas su colaboración en la suspensión de actos. No ha hecho falta más que una rueda de prensa y una resolución para que, desde la responsabilidad, esos alcaldes y alcaldesas hayan decidido suspender
los numerosísimos actos que estaban convocados en nuestra comunidad autónoma en estos 15 días. Agradezco a los extremeños y a las extremeñas su comprensión por las medidas que estamos teniendo que tomar. Y felicito especialmente y le doy un mensaje de tranquilidad, de calma y de confianza al pueblo de Arroyo de la Luz, que en este momento, por la situación que tiene y que se está viviendo en su localidad, se sienten un poco más intranquilos. Yo les quiero lanzar un mensaje de confianza, que las autoridades de salud pública están trabajando muy bien en el estudio de casos, y a las pruebas me remito, que a las pocas horas hemos tenido aislada la residencia, hemos tenido a los positivos del brote y tenemos la situación en este momento ciertamente controlada. Y les pido la colaboración, que sé que la voy a tener, para poder terminar de controlar el brote que se inició en la localidad de Arroyo de la Luz, pues porque allí fue donde fue el autobús, no porque Arroyo de la Luz tenga ninguna circunstancia especial de transmisión comunitaria. Por mi parte, nada más, y a disposición a las preguntas que tengan sobre este o cualquier otro tema. Sí, hola, buenos días. Dos cuestiones. Respecto a la reunión que se ha mantenido con los sindicatos, ¿cuál ha sido la respuesta de esos 3 sindicatos en cuestión cuando le han explicado la situación y por qué no se toma esa decisión? Y segunda cuestión, aclarar que la persona que ha fallecido no a consecuencia del coronavirus, sino porque también había otras dolencias previas y otra sintomatología previa que evidentemente, como si hubiera sido a lo mejor otro virus, se ha agravado. Confirmar eso. Sí. A la primera pregunta, la respuesta ha sido positiva por parte de todas las organizaciones sindicales. Miren, yo respeto mucho las declaraciones que hacen las organizaciones sindicales, muchísimo, las respeto profundamente. Creo que están en su derecho de mostrar las opiniones que ellos entiendan que deben proponer. También respeto a aquellas organizaciones sindicales que me han expresado en la propia reunión que no han hecho ningún planteamiento hasta no tener la reunión. Tal es el caso de UGT, tal es el caso de Comisiones Obreras, tal es el caso de SIMEX, tal es el caso de SATSE, tal es el caso, en fin, de SGTEX. Es decir, son organizaciones que no han propuesto nada, pero que también tenían en la cabeza cosas que proponer a la Administración. Absolutamente todas las organizaciones sindicales, de forma unánime, han mostrado la colaboración total con la autoridad sanitaria para adoptar las medidas que en cada momento se tengan que ir adoptando. Y yo espero que en la comunicación esto se plasme. Lo espero. No puedo obligarles a hacer nada, evidentemente, pero yo espero que esto se calme. Ya digo, por el bien de los docentes y por el bien de los discentes, de aquellos que asisten a la escuela pública de Extremadura. Por lo tanto, lanzar ese mensaje de tranquilidad. A la segunda pregunta que usted me hacía, decirle que efectivamente, esta señora, como está pasando en todos los casos graves que hay en nuestro país, como está pasando en todos los casos de personas fallecidas por el coronavirus, es una persona que tenía factores de riesgo cardiovascular muy importantes, muy graves, que han hecho que un proceso respiratorio de esta naturaleza haya sido una enfermedad más añadida a esa situación de gravedad que ya de por sí tenía la persona. No se están dando estas situaciones en las personas jóvenes, ni se están dando estas situaciones en los niños. Les aclaro el tema de los niños. Miren, no sabemos por qué, pero los niños de menos de 10 años, se contagian menos y cuando se contagian tienen muchísimos menos síntomas, lo cual es una buena noticia y lo cual viene a que reflexionemos todavía más si suspender la educación en una comunidad autónoma donde no hay transmisión comunitaria descontrolada es oportuna y en nuestro caso no lo es por este factor que aprovecho que usted me hace esta pregunta para aclararlo. De hecho, le digo más.
Las personas embarazadas y que tienen al bebé se le suspende la lactancia materna para que no tengan contacto estrecho con la madre, no para que no beban la leche de la madre. La leche de la madre se le da una vez que se le ha sacado la leche a la madre, porque es positiva, porque le está transmitiendo defensas al niño. Pero, sin embargo, estamos protegiendo también a la infancia, ¿no? Si llegamos a estas medidas, ¿por qué no vamos a tomar, cuando tengamos que tomar, medidas como la suspensión de la educación si fuese necesario? ¿Más? Quería preguntarle dos cuestiones. Por un lado, puede parecer una perogrullada, pero no sé qué es un funeral en la intimidad, a qué número de personas afecta o no, por un lado. Y por otro, hablaba antes también de la relación en las clínicas privadas. No sabemos si la persona que está en la clínica privada, el Estado, si es leve o no, y bueno, cuál sería un poco esa relación que se va a tener con la privada. Sí, le he dicho que se lo iba a decir, tiene razón. En la estricta intimidad es que vayan la familia. He dicho en la estricta intimidad porque yo creo que hasta en las revistas del corazón se dice así. Quiero decir, en la estricta intimidad es la familia y los seres más cercanos. Es decir, que por el tanatorio, que en el funeral no haya una aglomeración importante de personas, porque entendemos que era una persona muy querida en el pueblo, muy querida en el pueblo. Yo creo que se le pueden mostrar todos los gestos de respeto, todos los gestos de dolor a la familia de otra forma en este caso, que no es asistiendo de forma masiva al funeral o asistiendo de forma masiva al tanatorio, ¿no? Me dicen que la familia lo ha entendido perfectamente, gesto que le honra y que le agradezco profundamente. Mire, nuestra situación en las clínicas privadas es que al Sistema Sanitario Público de Extremadura, a la autoridad sanitaria, le da igual donde esté el paciente. ¿Por qué la muestra? La muestra se la tomamos nosotros. A los que nos da positivo es a nosotros. Ahora, el seguimiento del caso ya depende del hospital privado donde esté el paciente aislado. Nosotros seguiremos desde Salud Pública la evolución de ese caso porque evidentemente nos interesa tener todos los datos epidemiológicos del brote de coronavirus. Pero la responsabilidad en la atención al paciente en este momento se sitúa en la clínica privada. Si por los síntomas del paciente, ojalá que no ocurra, pero si por los síntomas del paciente se superase la capacidad de respuesta del centro sanitario privado, entonces que no quepa ninguna duda que sería trasladado a un centro sanitario público. Sí, consejero, ¿me podría confirmar, porque no sabemos si se trata de un bulo, exactamente en Berzocana, que se había cerrado el centro de salud por posible caso de coronavirus de gente que ha llegado desde Madrid, que lo tienen que desinfectar? No. Mire, no quiero fallar. A mí me van dando las actualizaciones y seguro que me entero más tarde que si ha llegado un paciente al centro de salud X. Pero que yo tenga datos ahora mismo de que eso haya ocurrido, no los tengo. Por lo tanto, no se lo puedo confirmar. Para mí, en principio, no ha pasado. Y otra pregunta, las infectadas de Arroyo de la Luz, ¿se infectaron yendo en el autobús o por contagio de la mujer que ha fallecido? De las dos formas. Hay de todo. Hay personas que fueron en el autobús y hay personas que por contacto estrecho con otras personas que están infectadas, pues han dado positivo. Lo que no le puedo aclarar es cuántas son de un tipo, cuántas son de otra y cuántas son de las dos. Sí, bueno, la pregunta era en esa línea. La mujer de 61 años, creo que estaba ayer en estudio, Sí. Es de las que también fue en la excursión, sí, comentó sí. ayer. Sí. Y las 4 mujeres, no sé si son las 4 trabajadoras que comentó ayer. Sí. Y no sé si los 2 varones entonces son también gente que fue a la excursión o son usuarios del centro de día o son conocidos de esta mujer. No, de la residencia no hay nadie afectado en este momento más que las trabajadoras. Sí.
Perdónenme que no tenga datos tan exactos, pero es que las fichas epidemiológicas no llegan a más datos. Es decir, que me tendría que ir a preguntar al pueblo. Entonces no puedo. Los 2 varones son del área de salud de Cáceres, pero están relacionados con el brote de Arroyo. Protocolo especial, aparte de entre los trabajadores de la residencia sanitaria, en Arroyo de la Luz, si hay algún protocolo específico, bueno, Sí, lo hay. Si va un autobús entero. Vamos a ver. Hay un protocolo colgado de la página del Ministerio, que es el que sobre el que se está actuando, sobre actuación ante contagio de coronavirus en un centro sociosanitario. Y se están adoptando todas las medidas de prevención de riesgos laborales que dice el protocolo, y se está trabajando, como dice el protocolo que han aprobado el Ministerio de Sanidad con el resto de las comunidades autónomas y el Inserso. Es un protocolo consensuado que ha salido hace menos de una semana, que está colgado en la página web del Ministerio y es el protocolo que se está siguiendo en el caso de la residencia de Arroyo. Pero ya digo, en este momento no tenemos datos de que ningún residente esté infectado. Gracias a todos.